semana pasada empezamos diciendo que tenemos que edificar sobre la roca y que la roca es Cristo Jesús, el fundamento. Sobre todo lo que tenemos que edificar sobre Cristo, el fundamento. Y dijimos que la palabra fundamento significa todo aquello que origina el completo y el definitivo entendimiento de algo y por medio del cual tomamos decisiones. De una u otra manera, lo que usted hoy decide en su vida diaria obedece a un fundamento que usted tiene. Por eso muchas veces nuestras decisiones equivocadas obedecen a que tenemos un fundamento equivocado. Y cuando usted llega a Cristo, el trabajo de nosotros como iglesia es quitar todo aquello que no sea fundamento que pueda soportar la verdad y la gracia de Dios. Por eso entonces cuando usted viene a sobreedificar es necesario cavar, quitar fundamento que no es y colocar el verdadero fundamento que hemos dicho que es Cristo, la piedra angular sobre el cual todos nosotros debemos sobreedificar. Y hemos dicho entonces que la iglesia temprana de Jesucristo pudo edificar la iglesia porque permanecía en la doctrina de los apóstoles, en comunión entre los santos, compartían el pan y las necesidades y estaban en oración. Así dice el libro de los Hechos. Así fue que la iglesia temprana pudo hacer tantas cosas que hoy la iglesia del siglo XXI, yo espero, estuviéramos haciendo de igual manera. Así que es necesario que nos dediquemos a la doctrina de los apóstoles y profetas, que no es nada más y nada menos que Cristo. Entonces hoy vamos a iniciar con una primera verdad fundamental o con algo que da fundamento a la gracia de Dios. Y significa que lo que hoy vamos a colocar es algo que usted debe tener claro o por lo menos creerlo. Porque el tema de hoy es difícil. ¿En qué sentido? Porque entender la soberanía de Dios es imposible. Usted se da cuenta que no lo va a poder entender hoy. De hecho, muchas preguntas que usted tiene en la vida que son soberanía de Dios todavía persisten en nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me permites esto a mí? Y esa respuesta la tendremos el día que estemos en su presencia. Porque creo que esa soberanía de Dios, el guardarse ciertos secretos o ciertas revelaciones, porque es su soberanía. Hoy vamos a hablar de la soberanía de Dios como una verdad fundamental de la gracia. Amén. Y quise tomar un pasaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, que relata o deja ver claramente cómo un hombre puede entender en un momento dado por revelación lo que es la soberanía de Dios. Y hoy voy a hablar del rey Nabucodonosor. Para los que no conocen mucho la historia de este rey, este hombre gobernó medio mundo en su época, en su imperio. Y este hombre llegó a creerse Dios. Él creía que era Dios. Él creía y llegó a tal soberbia y tal orgullo que él mataba a aquellos que no le adoraban. ¿Recuerdan la historia de Daniel? Cuando él dijo que todo el mundo a tal hora tenía que arrodillarse frente a una estatua que él hizo de él mismo, y los que no se arrodillaban frente a eso lo iban a matar. Este rey llegó a tener ese concepto de sí mismo como un Dios y llegó a una soberbia y una altivez grandísima, a tal punto que Dios, en su soberanía, para demostrar quién es Dios, y no era Dios él, le dejó sin razonamiento por un tiempo y le quitó el entendimiento al hombre. Pudiéramos decirle en el siglo XXI que entró en una etapa de esquizofrenia y se volvió como un animal sin entendimiento. Caminaba como en cuatro patas y estaba en el bosque afuera, no dormía adentro. Siendo un rey con todo el palacio, dormía afuera, porque dice la Biblia que el rocío estaba sobre él. Se dejó crecer el pelo, la barba, las uñas. Parecía una bestia, un animal. Comía pasto, hierba. Se enloqueció el hombre por mucho tiempo.
Pero llegado el tiempo determinado por el Dios soberano, Él le da luz a esta bestia, a este hombre que se creía Dios. Y mire lo que este hombre, por revelación, porque un hombre que tenía ese concepto de sí mismo, de que era casi como un Dios, a lo último, después de esta prueba, mire lo que habla del fondo de su corazón, para que ustedes se den cuenta cómo Dios en su soberanía da entendimiento a este rey. Y dice así, Daniel 4:34, que lo tenemos allí. Dice, cuando se cumplió el tiempo, Dios fue el que definió el tiempo en que este hombre estuviera sin entendimiento, como una bestia. Dice, cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. Levantó los ojos al cielo. Recuperé la razón. Y después dice, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Ese entendimiento solo puede venir de Dios, después de que un hombre se creía Dios. Y dice después, su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Versículo 35. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Este hombre, que después de creerse Dios, puede decir esta frase como rey y decirle a todo su reino que hay un solo Dios altísimo y que Él mismo honra y que Él mismo dice, no hay nadie que le pueda preguntar a Dios por qué haces esto o por qué haces aquello. Nadie. Un profeta, el profeta, recuerda el alfarero, cuando está haciendo su olla de barro y se rompe porque no le queda bien hecha. Y entonces lo que está diciendo el profeta dice, ¿y por qué la vasija de barro le va a decir a su hacedor que por qué me haces así o asá? ¿Quién tiene la soberanía? ¿El vaso de barro o el que hace el vaso de barro? Y hoy voy a hablar de la soberanía de Dios, que es un tema que no podemos entender. Es un tema que tenemos que aceptar. Es un tema que tenemos que creer y aceptar. Pero en la medida en que usted conozca al Dios soberano y conozca quién es Dios, usted podrá determinar también que la soberanía de Dios es buena, es justa, es agradable, es perfecta. Y no entrará a cuestionar que por qué me pasó esto y por qué me permites esto malo y por qué aquello, porque va a ser muy difícil que el razonamiento de nosotros como seres humanos podamos entender algún día la soberanía de Dios y sus acciones. Lo único que puedo creer es que todas estas acciones, por muy dolorosas que sean a mi vida, siempre traen un propósito bueno y siempre salen de un corazón justo, un corazón bueno y un corazón amoroso como es el de Dios. Es difícil entenderlo. Y tal vez usted esté hoy aquí en un proceso o haya pasado por un proceso que todavía tiene preguntas a Dios. Déjeme decirle, las tendrá en su debido tiempo. Dios te va a dar una respuesta del porqué, de lo que viviste, de lo que te pasó. Lo único que te puedo decir hoy es cree que si Dios en su soberanía te escogió a ti como un hijo, todo lo que te acontece a tu alrededor es para bien. No lo puedes entender. Qué bien puede ser en ciertas situaciones que yo conozco de algunos de ustedes. Yo tampoco lo sé, pero sé que al final Dios nos va a dar a esas personas y a mí entendimiento del por qué pasó eso o por qué Él lo permitió. Amén. Así que hoy vamos a hablar de una verdad y una realidad que es fundamental en esto de la gracia y de la doctrina de la gracia de los apóstoles, porque va a definir muchas cosas que tienen que ver con la gracia de Dios, con el favor de Dios. Porque nuestra mente fue educada para solo ver lo bueno y tener la capacidad de decidir esto es bueno, esto es malo.
Cuando proviene algo malo es porque alguien malo lo provocó. Cuando algo bueno viene es porque alguien bueno lo provocó. Y por esa razón nos cuesta trabajo entender que un Dios bueno permite ciertas cosas malas. Porque nuestra mente está educada desde pequeñitos. Si te portas bien, te doy un regalo. Si te portas mal, te doy una palmada. Pero no sabe el niño que esa palmada es por el bien de él. El niño no sabe que la disciplina, por muy dolorosa que sea, es por el bien. No entiende. Sino cuando tenga 30 años, por ahí dice un dicho que uno empieza a aprender a ser papá cuando tiene nietos. Aprende a ser hijo cuando se casa. Y aprende a ser papá cuando tiene nietos. Porque cuando usted era hijo, pequeño, adolescente, haciendo las locuras o queriendo hacer lo que quería hacer y su papá se lo prohibió, usted tal vez se enfadó con sus padres porque mi papá sí es malo. ¿Alguna vez usted no dijo, mi mamá es mala? ¿Mi papá sí que es malo? Erróneo. Todo lo que hizo tu papá y tu mamá hacia ti fue bueno. No entendías en ese momento que era bueno para ti. Pero muchos hombres y mujeres, después de pasar por muchos procesos, dicen, si mi mamá no me hubiera enseñado esto, si mi papá no me hubiera educado de esta manera, no sería lo que yo hoy soy. Es igual con nuestro Dios. Así que hay muchas cosas en la soberanía de Dios que no entendemos, pero tenga fe, crea, son para su bien. Son para su bien. Amén. Así que para poder entender el mensaje de la gracia de Dios, del favor de Dios a nuestras vidas, tenemos primero que creer en todo lo que encierra la soberanía de Dios. Todo el evangelio de la maravillosa gracia de Dios descansa en el concepto de su soberanía. ¿Y por qué Dios hizo esto? A lo último toca a lo colombiano, porque se le dio la gana. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque quiere. Pero no debió haber hecho. ¿Y quién eres tú para cuestionar a Dios de por qué hizo esto o no hizo esto? ¿Quién eres tú? La vasija de barro, preguntándole al que hace la vasija que por qué me haces de esta manera. Así nos pasa a todos nosotros. Así que para poder entender esta maravillosa gracia de Dios, tenemos que entender, o por lo menos creer en la soberanía de su autor, Amén. Yo sé que todos nosotros los creyentes creen que Dios es soberano. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que Dios es soberano. Pero la dificultad empieza cuando tenemos que entender cuánto y cuán es soberano Dios. No que es soberano, sino cuánto y cuán es soberano Dios sobre todo lo que Él creó y sobre mi propia vida. Usted está hoy de pie por la soberanía de Dios. Pero hoy mucha gente no amaneció por la soberanía de Dios. Empezando por la vida, usted tendría que estar agradecido hoy por la soberanía de Dios. Me tiene vivo, me tiene sano, tengo una familia, puedo ir a alabar a Dios, puedo reunirme en congregación y en comunidad con los santos. Qué bendición es que usted entienda que puede hoy alabar a Dios en libertad como lo hicimos. En el mundo hay sitios donde no se puede mencionar la palabra Dios porque le corre su vida, peligro. Es que nosotros no entendemos muchas veces la bendición y la soberanía de Dios con sus anexos porque pensamos que es un derecho que usted se levantara hoy. La Biblia dice, mañana nos vemos. Hey, hello. La Biblia dice, mañana no diga si nos vemos o no nos vemos, si hacemos o no hacemos. Tendría que decir, mañana nos vemos si Dios quiere. Mañana nos vemos si Dios nos da permiso. Usted no haga planes para esta semana. ¿Por qué? Porque la soberanía está por encima de sus planes. Mañana nos vemos. ¿Y qué tal que hoy me toque a mí el reloj? Se quedó metida porque no va a llegar. Amén. La soberanía de Dios tiene ese tipo de cosas. Así que para definir un poquito el concepto de lo que es soberanía y ser soberano, es alguien que tiene el poder absoluto
sobre todas las cosas y controla todo en todo momento. Yo tengo que usar aquí el adjetivo todo. Es aquel que controla todas las cosas en todo tiempo, en toda circunstancia, sobre todo lo que existe. Eso es ser soberano. No es que tiene soberanía sobre algunas cosas, tal vez en otras o en algunas que yo le doy permiso a Dios. ¿Sabe que cuando usted empieza a tomar sus propias decisiones, a trabajar en su propio problema, usted en sus fuerzas le está diciendo a la soberanía de Dios: tú no sabes este asunto, a mí me toca meterme porque tú te estás demorando, porque llevo orando no sé cuántas semanas, no hay respuesta, y como tú no hay respuesta, tal vez te olvidaste de mí, tal vez tú no me quieres tanto, así que me toca a mí empezar a hacer algo porque tú no lo haces. Sin que usted entienda que Dios sí está haciendo, aunque usted no lo vea, porque la soberanía de Dios actúa en todo tiempo. Es decir, Dios está parado y su voluntad está allí, haciéndose, cumpliéndose. Él no tiene ni que pensar en voy a hacer esto. Él se para y todo se hace conforme a lo que Él es, porque Él es la voluntad misma de Él. Él existe, y todo lo que hace y todo lo que se hace es porque Él existe. Y si Él está parado en todo tiempo, en todo lugar, porque Él dice que Él está omnipresente en todo lugar y es omnisciente, conoce todas las cosas y es omnipotente porque tiene el poder para todas las cosas, todo se está haciendo, aunque usted no vea que se está haciendo, por su soberanía absoluta en toda la vida y en todo el mundo. Entender eso nos tiene que romper la cabeza y decir: wow, yo soy parte de la soberanía de Dios. El amor de Dios sobre mi vida es parte de su soberanía sobre mí. Me tuvo en cuenta. Yo no soy un número. No soy el hijo número 45 de Dios. Usted tiene nombre propio, y un nombre que a lo mejor ni es el suyo, es uno que está escrito arriba, que solo Dios conoce, y Él tiene en cada uno de nosotros una soberanía y una voluntad perfecta y permisiva sobre cada uno de nosotros. Es tan omnipotente Dios que en este momento tiene a ¿cuántos millones somos ahora aquí en la tierra? ¿8,000 millones? ¿Billones? ¿Mil millones? ¿Quién está actualizado en la población mundial? 7,000 millones, hasta yo el último dato que tenía, 7,000 u 8,000 millones de personas. Sobre 8,000 millones de personas Dios tiene soberanía hoy, ahora. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la soberanía de Dios, amén. Así que la soberanía de Dios es el centro de su deidad, es el centro de su divinidad, es el centro de su poder, es el centro de su autoridad. Si usted y yo cuestionamos o le quitamos un pedacito de la soberanía de Dios, Dios deja de ser Dios. Si usted hoy tiene un milímetro que usted hace sin que Dios sepa, Dios no es Dios, porque usted es más grande que Dios en ese pedacito, porque usted logró hacer algo separado de Dios, fuera de la voluntad de Dios y fuera de su soberanía, y eso jamás va a pasar. Por eso no le podemos quitar la soberanía a Dios ni cuestionar la soberanía de Dios. Otro concepto que nos va a ayudar mucho para entender por qué Dios es soberano es porque la palabra soberanía está ligada con la palabra autor. Autor, aquel que hace las cosas. Y como Dios es el autor de todo lo que existe, visible e invisible, Él es el único que tiene autoridad y soberanía sobre todo lo que Él mismo como autor hizo. Nadie puede meter la mano en algo que no hizo. Cuando usted lee un libro, al final del libro tal vez dice derechos de autor, y nadie puede llegar a cambiar un capítulo o una letra de ese libro, porque ese libro tiene derechos de autor, y el único que puede meterse a cambiar alguna coma es el autor. Es el único que tiene autoridad. De ahí viene la palabra autoridad. Colosenses 1:16 dice así: porque por medio de Él, de Dios, de Cristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él.
Y si fueron creadas por medio de Él y para Él, Él es el único que tiene autoridad sobre eso y por lo tanto es soberano. Es soberano. Usted existe hoy no porque su papá y su mamá decidieron un día tener un bebé. Usted existe hoy porque Dios determinó que a través de su papá y su mamá tuvieran un niño y una niña como usted. Usted no es un número, usted no es alguien NN, usted no es un error de la vida, usted no es un error de cálculo, usted es el producto de la perfecta soberanía de Dios y su perfecta voluntad para que usted exista sobre esta tierra y cumpla un propósito que Él determinó también en su perfecta soberanía. Ese es el Dios que yo conozco, ese es el Dios que yo le sirvo. Amén. Atención con lo que voy a decir. Decir que Dios es soberano, es decir, que todo lo que ocurre, tanto bueno como malo, ya lo vemos diciendo, está bajo su esfera de influencia y dentro de su perfecta voluntad. Y es aquí donde algunos de nosotros empezamos a pensar en, pero pastor, yo no puedo entender cómo es que un Dios bueno puede hacer algo o permitir algo que no sea bueno y que a mis ojos es malo. ¿Por qué un Dios soberano haría eso? ¿Por qué un Dios bueno haría eso? No sé a ustedes si alguna vez se ha acercado a alguien cuando usted está hablando de que Dios es bueno. Usted le está predicando a alguien, pero mira, acércate a Dios, tu vida puede cambiar. Mira que Dios es bueno. Ay, no me hable de ese Dios bueno que usted dice que está bueno. Porque entonces, ¿por qué usted, explíqueme, por qué hoy tantos niños nacen con SIDA en África? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Y por qué Dios permite esas matanzas? ¿Y por qué Dios permite esas guerras? ¿Y por qué Dios permite esas hambrunas? ¿Y por qué Dios permite esos terremotos? Y empiezan a preguntarle todo lo que yo considero que es malo para decirle, si Dios es bueno y justo como usted dice, ¿por qué permite esto? Esa es la frase con que siempre nos salen, pero eso no puede cuestionar tampoco la soberanía de Dios, porque si decimos que algo malo, a nuestro entender, entró sin que Dios se diera cuenta, entonces Dios no es soberano. Y ahí viene entonces la gran pregunta que nos hacen también mucho. Pastor, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué entonces los dejó libres en el paraíso? Es más, ¿por qué le puso ese arbolito delante de ellos? ¿Por qué Él permitió eso, si es bueno? ¿Y por qué Dios entonces permite que alguien caiga a sabiendas que va a caer? Porque si Adán y Eva iban a pecar y a caer, ¿por qué Dios, que es bueno y quería algo bueno para la humanidad, permitió eso? Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez qué hubiera pasado si el pecado que permitió Dios que entrara no hubiera entrado. ¿Usted hizo esta pregunta? ¿Por qué Dios dejó entrar el pecado a la humanidad? Porque dejar entrar el pecado a la humanidad es dejar entrar todas las consecuencias del pecado, y las consecuencias del pecado es lo que usted está viendo hoy: las mentiras, la muerte, la enfermedad, las guerras, las envidias, los pleitos, las disensiones, los homicidios, las borracheras, las orgías. Todo lo que usted ve hoy equivocado en la sociedad es originado como consecuencia del pecado. Y si Dios permitió la entrada del pecado, ¿cómo es esto? ¿Cómo no entiendo ese Dios bueno que usted está predicando hoy? Entonces yo le hago la pregunta: ¿ha considerado usted alguna vez que sin el pecado no habría necesidad de la gracia? ¿Que sin el pecado no habría necesidad de un redentor? ¿Ha pensado que si el pecado no le hubiera sido permitido entrar en el mundo, entonces Cristo no hubiera sido enviado al mundo? ¿Cómo hubiéramos conocido el amor incondicional del Padre, su misericordia y su gracia, si no fuera por el pecado? ¿Cómo usted hubiera conocido la justicia de Dios y su misericordia si no fuera por el pecado? ¿Cómo hubiéramos reconocido que necesitábamos un Salvador y un Redentor como Cristo sin el pecado? O sea que de una u otra manera el pecado nos preparó
para ver en la verdadera dimensión el amor incondicional de Dios. Porque usted y yo pecamos y Él no tendría ninguna razón para salvarnos. Pero por su amor y su gracia nos alcanzó, nos amó y nos salvó. Y eso obedece para que usted y yo podamos entender ese amor tan grande. Y aún así no pudiéramos entenderlo. ¿Cómo usted puede entender que el único Hijo de Dios, Jesucristo, tomó forma de hombre, vivió como un hombre, sin pecado, y murió de la manera más cruel en una cruz por usted y por mí, si no fuera por el pecado? ¿Cómo yo puedo ver ese amor tan grande? Cuando usted logra ver o entender un poco esa película, La Pasión, que usted ve cómo crucificaron a Jesucristo, ¿cómo puede entender que el amor tan grande de Dios permitiera que Él pasara por eso? ¿Sabe por qué? Porque te ama. Y si no entendieras eso, es porque el pecado entró para que te dieras cuenta cuán pecaminosos somos. Y gracias por Jesucristo, que vino a salvarnos y a redimirnos y a pagar por nosotros ese gran pecado. Amén. Así que Cristo no vino como una respuesta de última hora, cuando Dios ve que Adán y Eva desobedecen y toman del árbol y comen del fruto que no debían de comer, y Dios dice: ay, ¿qué vamos a hacer ahora? No, déjeme decirle, las escrituras dicen claramente que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación de las cosas, de todas las cosas. ¿Qué significa? Que Él ya había sido sacrificado sin que hubiera pasado nada en esta tierra. Ni Adán ni Eva habían nacido y Cristo ya había sido crucificado. ¿Eso lo puede entender? Eso solamente sucede en la soberanía de Dios. Leamos Apocalipsis 13:8, porque Cristo no fue inmolado cuando los judíos lo crucificaron a los 33 años allí en esa cruz. No, Él fue antes de la fundación del mundo inmolado. Dice Apocalipsis 13:8: y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Otra Biblia dice fue inmolado, sacrificado. Amén. El sabio Salomón escribe en el libro de Eclesiastés algo que a usted y a mí me tienen que dejar pensar sobre la soberanía de Dios. Dice así Eclesiastés 7:14, dice: alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Este hombre sabio entiende que la soberanía de Dios permite lo bueno y permite aún que entre o se actúe lo malo. Y también en Lamentaciones 3:38, la Nueva Versión Internacional dice esto: ¿no es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Por eso es que tenemos que entender la soberanía de Dios. ¿Cuán es y cuánto es soberano Dios? Con esto no estamos diciendo que Dios es el autor de lo malo o el autor del pecado. La Biblia dice claramente que fue el hombre quien permitió la entrada del pecado. Él fue el que abrió la puerta al pecado, porque el origen del pecado todavía no nos ha sido revelado a ninguno. ¿Por qué existe el pecado? Todavía no hay un entendimiento sobre eso. Eso es una verdad que Dios tiene en su soberanía oculta. Lo que sí está claro es cómo entró ese pecado al mundo, y fue a través de Adán y Eva, y ese pecado entró a toda la humanidad luego. Es donde está actuando la soberanía de Dios, que permitió esa entrada, pero no es el autor del pecado. Él no creó ese asunto. Amén. Lo que pasa es que no hemos entendido que lo que creemos es malo para nosotros es bueno para Dios. Esa es la parte difícil de entender la soberanía de Dios. Porque Dios llama bueno todas las cosas que van a producir algún fruto en nosotros o en el cumplimiento de su propósito. Usted y yo hemos pasado por pruebas. Y yo sé que después de esas pruebas, que fueron dolorosas, que usted no entendía por qué, o tal vez todavía no las entiende, que le preguntó y le cuestionó mucho tiempo a Dios, pero yo sé que después de esa prueba usted salió mejor, mayor, crecido, más maduro, mayor fe, más firme en Cristo,
más seguro en Cristo, porque el propósito de Dios en una prueba no es destruirlo, es sacar lo mejor de usted. Es sacar lo mejor de usted. Amén. Así que es difícil entender, pero la soberanía de Dios es así. Es así. Y algún día entenderemos el porqué. Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Si usted ama a Dios y usted cree que ha sido llamado con un propósito, entonces descanse en lo que le está sucediendo en su vida. Tenga paz y reposo, porque todas las cosas han sido dispuestas por la soberanía de Dios para el bien suyo, para el bien de su familia, para el bien de sus próximas generaciones. Si usted entiende que usted es un hijo de Dios, que ha sido llamado con un propósito y usted ama a ese Dios, tenga la certeza de que usted tiene algo a su favor, la soberanía de Dios obrando cada día a su favor en su vida. Amén. Entonces la pregunta sería: si yo entiendo la soberanía de Dios, tendría que darme paz, porque sé en quién estoy. Estoy seguro en Dios, estoy seguro en Cristo. No tendría entonces ni estrés, ni angustia, ni temores, ni tantos sufrimientos que a veces tenemos en la vida y por el diario vivir, por cosas materiales, por cosas temporales. No tendríamos que tener esos temores, porque usted sabe que Dios está obrando a su favor, porque usted entiende claridad y está convencido de que la soberanía de Dios está siempre a su favor. No la entiende, pero está a su favor. Es lo único que usted tiene que creer. Amén. Voy a nombrar algunas cosas, algunas áreas donde la Biblia relata la soberanía de Dios. Lo primero que quiero decir es que la soberanía de Dios está en la creación. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan de eso. Escogí uno solo. Salmos 135:6 dice así: el Señor hace todo. Cuando habla del Señor es Dios. Dios hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Queda claro que Dios es señoría, Él tiene señorío sobre toda su creación. Aunque Dios nos dio a nosotros la autoridad para administrar la tierra, que no lo hemos hecho muy bien, porque déjeme decirle que Dios, cuando creó la tierra, dijo que todo era bueno lo que había creado y se lo colocó en las manos de Adán y Eva para que lo administrara y produjera buen fruto. Y hoy la tierra, nuestra pobre tierra, podemos ver que el hombre no ha sido capaz de cuidarla y administrarla con sabiduría. El cambio climático es uno de ellos. Cuando usted lee todo lo que está pasando por el cambio climático, los polos se están derritiendo, sequías donde antes no había, inundaciones donde antes no había, este desastre que pasó en Australia con estos incendios, no sé cuántos animales murieron, las catástrofes que hay en los huracanes y en los cambios son causados porque el hombre no ha administrado la tierra con sabiduría. Pero aún así, a pesar de las consecuencias por una mala administración, Dios sigue siendo soberano. Es posible que el cambio de clima afecte unas cosas, pero al final Dios es el que va a definir todas las cosas. Esos huracanes, esos terremotos, todos los desastres naturales están bajo la soberanía de Dios. No crea que es que Dios está ocupado un día martes atendiendo las oraciones de nosotros aquí, y mientras que estaba escuchando las oraciones de todos nosotros, allá la tierra se cambió y hubo un gran terremoto en la China, en Japón, y entonces 4,000 personas murieron porque Dios estaba ocupado en otro asunto. Todo lo que pasa en la tierra está bajo su completa soberanía. Hay que seguir orando por cuando vienen esos desastres naturales para que Dios meta su mano. No, pero es que eso es causado, pero no importa, pero Dios tiene la última palabra. Los que vivimos aquí en la Florida sabemos que por lo menos nos hemos salvado de 2 huracanes que venían directo para la Florida y directo para Broward. Pero a lo último el huracán hizo así, se corrió y cambió su trayectoria. Ese es Dios.
Los científicos decían por aquí y el último Dios dijo no, por acá, porque Él es soberano en todas las cosas. Amén. También es soberano Dios sobre reyes y naciones en la tierra. Daniel capítulo 20 dice así. Daniel, no, a mí me faltó el capítulo ahí. Daniel, después les voy a dar el capítulo, versos 20 en adelante. Creo que es capítulo 2 o 4. Dice así, y dijo, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen, ¿a quién? A Dios, toda la sabiduría y todo el poder. Y dice, Él controla el curso de los sucesos del mundo. Lo que está pasando hoy, amados, en este mundo está bajo la total y absoluta soberanía de Dios. No hay nada que esté pasando en este mundo fuera de la soberanía de Dios. Aunque sea causado por el hombre, está bajo la soberanía de Dios. Dice que todo suceso está controlado por Él. Dice, Él quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Amado, todo gobernante que está hoy en poder sobre esta tierra está permitido por Dios. No nos gusta decirlo. Este hombre que está en Venezuela hoy, el tal Maduro, que va a terminar como Nabucodonosor. Bueno, ya es como Nabucodonosor, ¿no? Bruto como Nabucodonosor. Una bestia, le falta es caminar y comer pasto. Son dos partes que le faltan. Ese hombre está, sí, el día que está ahí, que nos manden el video para ponerlo aquí. Ese hombre que está ahí, ¿sabe quién está permitiendo? Dios. Pero ¿cómo ese hombre tan malo está gobernando Venezuela? Porque Dios lo permite. ¿Y por qué lo permite? Porque Él está buscando un fruto en ese pueblo. Porque Él está tratando con ese pueblo. Esos tiranos, esos que se subieron con ellos mismos por la fuerza, con soldados y con militares. Ay, es que claro, como tienen 5 tanques y 10 revólveres, se subieron. ¿Eso es lo que usted cree? Dios permitió eso. Porque en su tiempo va a tratar con ellos. No se preocupe, Dios es justo. Y el señor Maduro va a pagarlas, todo lo que ha hecho en ese país. Y toda la gente que ha sufrido por él, algún día Dios lo va a cobrar y lo va a cobrar. El señor Trump, nuestro presidente, él está aquí gobernando esta nación, no porque haya más republicanos, no, es porque Dios decidió que este hombre se suba y gobierne este país por los próximos 4 años o los siguientes 4 años. Eso está en la soberanía de Dios, aunque el pueblo tiene que votar, pero Dios usa el pueblo para subirlo, porque eres Dios finalmente quien quita y pone reyes. Por eso la Biblia dice, oren por aquellos hombres que están en eminencia, ore por aquellos hombres que están en poder, de posición, de poder, porque ellos son los que deben de mantener una paz, porque eso es bueno para Dios y eso le agrada a Dios, que estemos en paz, tranquilos, pudiendo orar por ellos y no hablando contra ellos, porque si usted habla contra Trump, usted está hablando contra Dios, porque Dios es el que lo puso allí. A que usted tenga una opinión sobre Trump es diferente a que usted cuestione por qué está allí. Igual que Maduro, igual que todos aquellos. Él es el que pone y quita reyes. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y también habla de que Él da entendimiento a los sabios. Usted sabe que los descubrimientos que se hacen a través de los científicos y estos genios y estos sabios en la ciencia, ¿usted cree que es porque es muy sabio? No, es porque Dios da ese entendimiento a estos hombres. El avance de la tecnología ha sido una parte soberana de Dios, en la cual ha revelado a estos expertos o a estos científicos que encuentren ciertas cosas para el beneficio del mundo. Pero es Dios quien ha dado ese poder, es Dios quien ha dado esa sabiduría. Hermanos, todo está bajo la sombrilla que se llama soberanía de Dios. Por eso ningún hombre puede hacer las que yo me inventé esto. No, usted no se inventó nada. Usted fue usado por Dios para que Él le diera a través de su inteligencia el poder descubrir este asunto. Yo no sé cuántos han leído sobre Israel y los avances tecnológicos de esta nación. Como en ningún otro país en el mundo, estos israelitas han hecho unos avances en todas las áreas.
en el área agrícola, convirtieron un desierto en uno de los sitios mejor fértiles del mundo. No porque sean israelitas, es porque Dios ha permitido eso y Dios tiene un favor especial sobre ese pueblo y usa a esa gente para alcanzar esos avances. Ahí está la soberanía de Dios. Todo está bajo la sombrilla de Dios. Otro punto que vamos a analizar la semana entrante, no voy a profundizar hoy en él, eso lo hacemos la semana entrante, es la soberanía sobre la salvación. Usted hoy está aquí, como lo dije, de pie porque Dios lo decidió que usted tenga vida y salud. Pero usted está hoy aquí adorando a Dios y teniendo un entendimiento de lo que yo estoy hablando, porque Dios también lo escogió para salvación. Ninguno de nosotros escogió a Dios. La Biblia dice que nadie buscó a Dios y que nadie amó a Dios. Dice, el verdadero amor consiste en esto, en que Él nos amó primero. Ningún hombre busca a Dios. Y si usted hoy está aquí buscando a Dios, alabando a Dios y entendiendo lo que estoy hablando, es por su soberanía, porque Él decidió en la eternidad que usted iba a ser un entendido en su palabra y tiene el privilegio de ser llamado hijo de Dios por su soberanía, porque hoy en día hay muchos que no. Y eso lo va a entender la otra semana. Pero qué bueno es saber que yo soy beneficiario de la soberanía de Dios, porque tengo vida y porque soy salvo. Aleluya. Porque nací de nuevo por su soberanía, porque puedo entender la palabra de Dios por su soberanía, porque el Espíritu Santo está dentro de mí por su soberanía. Eso es porque Dios lo decidió. No es que alguien llegue aquí por primera vez y se sienta, yo quiero ser un hijo de Dios. Yo decidí ser un hijo de Dios. Eso no existe, ni va a existir nunca. Y lo otro, finalmente, que quiero hablar es la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. También tengo un tema específicamente para eso. Porque entonces usted se preguntará, bueno, ¿y dónde queda mi voluntad? ¿Dónde queda lo que yo puedo decidir si Dios decide todo? Bueno, decide todo lo que Dios le permite que usted decida. Y eso vamos a hablar la otra semana, sino la que sigue. Es la capacidad que usted tiene de decidir o no decidir. Porque nuestros jóvenes dicen, soy libre. No, usted no es libre. Soy libre para hacer lo que yo quiero. Usted no hace lo que usted quiere. Usted hace lo que el pecado le obliga a hacer. Aunque usted crea que es muy libre, usted termina haciendo lo que el pecado y su propia concupiscencia tiene dentro. Igual que usted está hoy aquí alabando a Dios, no porque usted decidió hablar a Dios, no, porque usted se volvió un esclavo de Cristo y Cristo lo hace y pone el querer y el hacer para que venga a alabar a Dios. Así que nadie tiene una capacidad de decidir por sí mismo. O es esclavo del pecado, haciendo lo que el pecado le dice, o es esclavo de Cristo, haciendo lo que Cristo dice. Y de eso vamos a hablar. Dios es soberano aún en sus decisiones. Es muy diferente que usted tenga que pagar las consecuencias de sus malas decisiones. Eso sí no es Dios. No le eche la culpa a Dios por sus malas decisiones. Tampoco le eche la culpa al diablo por las consecuencias de sus malas decisiones. Porque somos expertos en echar la culpa al diablo. Es que el diablo me la tiene velada, pastor. Es que el diablo, es que me están haciendo brujería. Es que si me hubieran echado sal. Es que hay alguien que está envidioso conmigo y fue a Hialeah y contrató allá unos brujos y unos de esos así y santeros y me están haciendo la vida imposible y por eso yo no prospero. No. Usted no prospera porque usted no es un buen mayordomo. Usted no prospera porque tal vez hace malos negocios. Porque la voluntad de Dios es que prospere, pero no puede ir en contra de sus malas decisiones. Usted tiene que recoger lo que usted siembra. Y de eso vamos a hablar luego. Que la voluntad del hombre nunca está por encima de la soberanía de Dios. Por eso quiero hacer una observación en cuanto a las oraciones que hacemos a veces. Señor, yo declaro que fulanito mañana tiene ese negocio. Lo declaro en el nombre de Jesús. Hello. Si Dios no tiene tiempo para él, para su negocio, por más de que usted declara, haga ayuno y le tire aceite
y le haga 7 vueltas al hombre, no va a pasar eso, porque su voluntad y su declaración no puede estar por encima de la soberanía de Dios. Yo puedo repetir lo que Dios ha dicho sobre él como una declaración, pero primero lo declaró Dios. Yo declaro que tú eres un escogido y bendecido por Dios, y estás con toda la bendición ya en tus manos. Sé sabio para que tú puedas manifestar y activar esa bendición que tú tienes. Así que la soberanía de Dios tampoco nos va a quitar nuestra voluntad. Usted tiene la capacidad de decidir, pero nunca va a decidir por encima de la voluntad ni la soberanía de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestras oraciones. No somos diositos chiquitos ordenándole a Dios que haga lo que queremos que Él haga. Él hace como Él quiere, cuando quiere, como quiere, y hace cosas que a veces no nos gustan ni nos agradan. Pero esa es la voluntad de Dios y esa es su soberanía total y absoluta. Amén. ¿Cuánto lo creen? Si usted logra ni siquiera, ojalá, si no lo entiende la soberanía, no la entienda, créala. Créala que como usted es un hijo de Dios, todas las cosas ya fueron dispuestas por Dios para su bienestar, para su bendición, porque usted es un hijo de Dios, un amado, y tiene un propósito sobre esta tierra. Eso es lo único que tengo que entender, que la soberanía de Dios no la puedo cuestionar, que Dios me libre a mí un día de cuestionar a Dios, que me libre, porque a veces nuestros sentimientos son tan dolorosos que dice, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Tal vez hágale la pregunta con el ánimo de que sea enseñado, pero no con el ánimo de cuestionar a Dios. No sé si me hago entender la diferencia. Usted puede decirle, Señor, no entiendo esto, pero dame alguna enseñanza de esta situación. Yo quiero aprender lo que me está pasando y por qué me está pasando. Ayúdame en esta situación que no entiendo, bendito Dios, porque entiendo que tu soberanía es buena, es justa, Padre, porque tú eres un Dios bueno. Pero como no tengo entendimiento, lo único que yo te pido en esta mañana, Señor, es que me des entendimiento del proceso que estoy viviendo. Eso es una actitud muy diferente. Decirle, ¿por qué tú me diste esto? No es justo. Que Dios nos libre de cuestionar al Dios soberano. Que Dios nos dé sabiduría para que con humildad, Señor, no entiendo esto. Es muy duro, es muy doloroso. No lo puedo entender. Lo único que yo sé, Dios, es que tú eres un Dios bueno. Y esto que está sucediendo, en algún lugar tendré que tener entendimiento de lo bueno. En algún momento de la vida tendré que tenerlo. Esa sería la actitud. Yo entiendo que a veces hay momentos tan duros que a veces nos saltamos hacia Dios. Pero usted puede preguntarle, Señor, perdóname si fui atrevido en cuestionar tu soberanía, Señor. Tenga esa actitud de reconocimiento cuando a veces sus sentimientos, sus emociones lo traicionan. Yo esta situación, anécdota que voy a contar ahora, algunos de ustedes la conocen porque le he hablado a algunos de ustedes. Pero para los que no conocen esta anécdota, hace unos años atrás yo fui a despertar a mi hijo menor para que se levantara para el colegio. Dani, levántate. Y Dani estaba en un sueño, llorando. Él estaba llorando y quejándose y como discutiendo. Yo me quedé un rato para tratar de entender lo que él estaba diciendo en su sueño, pero no lo entendía. Él balbuceaba y lloraba. Y entonces lo levanté. Dani, sí, para el colegio. ¿Qué te pasaba? No estaba soñando, papá. Un sueño bonito. ¿Cómo era? Pues yo iba por la carretera y tuve un accidente automovilístico y me morí. Pero yo discutía con Dios que no tenía que morirme, que estaba muy joven y que yo no quería morirme. Y Dios me decía, entonces yo le decía que ¿por qué? ¿Por qué me tengo que morir? Y estaba discutiendo con Dios en el por qué. Y en esa discusión de Dios con el por qué, Él me dijo, suba. Y lo subió. Y entró a un teatro grandísimo. Un teatro. Estaba sentada mucha gente allí.
Y todos así como, ¿no? Y entonces se sentaron todos allí en el teatro y entonces apagaron las luces porque iba a empezar la película. Y la película, el título era ¿y por qué? ¿Y por qué? Y cuando la película empezó a rodar, todos los que estaban allí tenían entendimiento de todos los porqués de la vida. Había un entendimiento de parte de Dios y todos tenían que estar alabando a Dios, lloraban y alababan a Dios cuando tenían entendimiento del porqué que habían traído por muchos años o tal vez en vida. Yo hoy tengo la certeza que tenemos un Dios que no va a dejarnos con interrogantes, porque Él se va a dar a conocer a cada uno de nosotros y va a dar a conocer las motivaciones de su soberanía sobre su vida y sobre la mía. Y lo único que al final podremos reconocer, como lo hizo Nabucodonosor, que hay un solo Dios altísimo al cual se le debe toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos, que Él hace como que Él quiere y que nadie puede preguntarle a Dios por qué hace esto o por qué hace aquello. Y reconocerán la justicia y la bondad de Dios, pero eso solo vendrá por la guianza y el entendimiento espiritual, no por tu razonamiento. Nuestro razonamiento está educado para definir qué es bueno y qué es malo. Y yo aquí lo he dicho muchas veces, tú y yo no estamos para definir qué es bueno y qué es malo, sino qué es verdad y qué es falso. Amén. Gracias, Padre, te damos en esta noche, en esta mañana, Señor, por darnos este privilegio hoy de reunirnos en torno a tu nombre, Señor, y hablar hoy de la soberanía de Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a que podamos, Señor, vivir bajo esa soberanía, Señor, y aunque no tengamos entendimiento pleno de ella, Señor, tener esa actitud de temor reverente a ti cuando no entendamos el por qué tú permites ciertas cosas en nuestras vidas que en nuestro razonamiento no caben, que en nuestro entendimiento no hay respuesta, Padre. Así que ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos a ser entendidos espiritualmente, Señor, y solamente con temor a ti reconocer que tú permites aún la bendición o lo que no es bendición, para que después de eso no haya nada y tengamos temor a ti, Padre. Por eso hoy reconocemos la soberanía como lo supremo, como la base, como el argumento que lo ponemos como fundamento para seguir entendiendo el favor tuyo, Señor, y la gracia tuya, Padre, sobre la cual estamos levantando nuestras vidas y esta iglesia. Te lo pedimos hoy en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.